Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla, a este ciclo de charlas de la industria al aula. Podemos esperar 2 minutitos y ya arrancamos. Quedan dos por entrar ahí en espera. Ya podemos dar inicio a la charla. Bueno, al parecer ya pudo entrar toda la gente que estaba por entrar. Así que nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a todos los que están acá presentes. Bueno, se siguen sumando, así que esperamos unos minutitos más. Bueno, ahora sí, ya al parecer se pudo unir toda la gente que estaba esperando, así que les damos la bienvenida a todos y a todas a este ciclo de charlas de la industria al aula que organizamos desde la agrupación 19 de agosto, desde el claustro Graduados. En primer lugar, queremos destacar el rol fundamental que para nosotros tiene el claustro de Graduados, que es el vínculo que tiene la universidad con la industria, en este caso con la industria de la construcción, pero en todos los demás casos con las demás industrias, y consideramos crucial el rol que tienen que tener las universidades, y sobre todo las universidades públicas, con la sociedad que la financia. Entonces, por eso nos parece fundamental el rol del graduado, de la graduada, como vinculantes entre la universidad y el mundo laboral de la ingeniería. Consideramos que no pueden ser dos cosas disociadas y que tienen que estar en conjunto para lograr el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, es que estamos desarrollando este ciclo de charlas que justamente lo titulamos De la industria al aula para dar esa vinculación. Eh, bueno, esta charla, que se llama Reutilización de aguas grises, la va a presentar el ingeniero Lucho Niceta. Es graduado de Ingeniería Civil en la UTN Facultad Regional de Buenos Aires. Ya viene de historia de Ingeniería Civil, porque también es maestro mayor de obras, así que ya trae la obra desde la secundaria. Se desempeñó en el ámbito laboral como sobresistente de obras, trabajó también de manera independiente en proyectos y remodelación y dirección de remodelaciones. Eh, y actualmente se desempeña como inspector de obras en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También es importante destacar su vocación docente, es ayudante de la materia de tecnología de la construcción, también en la UTN FRBA, con el ingeniero Riseto, a quien aprovechamos para saludarlo. Y bueno, además de destacar el rol de los graduados, de los estudiantes, también destacamos el rol de los docentes eh, como formadores y sobre todo en esta época de pandemia que se dificultó tanto su trabajo. Queremos hacer un homenaje especial a Pablo Payanovsky, que era docente en la materia ingeniería sanitaria y que lamentablemente falleció hace unos días. Y bueno, él siempre hacía hincapié en que son indisociables los problemas de la sociedad
con las soluciones que hay que plantear, y que uno no puede analizar el problema únicamente desde el lado ingenieril sin tener en cuenta toda la complejidad del abordaje. Por ejemplo, una de las cosas que siempre decía es que cuando se hacen obras sanitarias de cloacas, es muy importante tratar de llegar a la gente con, por ejemplo, microcréditos para que puedan conectarse a las cloacas, que si uno no piensa en, en el abordaje del problema como un problema integral, queda siempre por la mitad y no llega a ofrecer soluciones. Entonces, destacamos también, hacemos un homenaje a Pablo Payanovsky y destacamos eh, la importancia del abordaje integral en los problemas de la ingeniería. La ingeniería es indisociable de las condiciones de vida de las comunidades, y las soluciones que se proponen no pueden estar aisladas de eso. Por eso justamente también el rol de vincular la universidad con el resto de la sociedad que destacamos. En ese sentido, bueno, todo el aspecto social, ambiental y cultural, que dentro de lo que es la historia de la ingeniería civil parece que está ingresando en el último tiempo. Bueno, esta charla tiene un poco que ver con eso, tiene un poco que ver con el aspecto ambiental, que es algo que en la antigüedad se dejaba un poco de lado. Así que, bueno, aprovecho para comentarles que somos de la 19 de agosto, que estamos organizando este ciclo de charlas y que nos pueden seguir en las redes sociales. Y para darle ya lugar a Lucho, para que nos hable sobre las aguas grises, la reutilización de aguas grises, la importancia y el abordaje integral de la problemática que tenemos que tener. Así que, Lucho, te cedo la palabra. Gracias, Facu. Buenas tardes a todos. En principio, muchas gracias por sumarse, por participar. Así que ahora voy a empezar a compartir la presentación, así empezamos a charlar sobre los edificios sustentables y las aguas grises. ¿Se ve bien? ¿Sí, no? Bueno, primero contarles un poco de mí, un poco algo personal. Yo desde que terminé la secundaria estoy en contacto en primera instancia con las obras, en particular edificios de vivienda. Estuve en obra, después de un par de años estuve con la parte técnica, siendo cadista y viendo pliegos y especificaciones técnicas. Y en la actualidad me encuentro como inspector inmobiliario para el gobierno de la ciudad, también verificando las obras y las obras terminadas, ya desde otro punto de vista. Pero a lo que quiero decir es que conozco bastante de las construcciones, sobre todo de edificios. Conozco las problemáticas que tiene, las ventajas y las desventajas, y siempre la charla va a estar apuntada a los edificios de vivienda, ¿no? Y sabemos que las obras civiles abarcan un gran terreno, en diversidad de construcciones, pero por mi experiencia encaré la sustentabilidad de las aguas grises desde ese lado. Por otro lado, les quería comentar que la charla vamos a ir un poco por lo general, qué es la sustentabilidad, qué son los edificios sustentables, y después nos vamos a ir metiendo en el rol de las aguas, en la sociedad, en el urbanismo, para después centrar sí ya en lo que son las aguas grises y cómo se aplican. Otra cosa para comentar es que soy una persona bastante práctica. Lo que me gustaría transmitirles es cómo tenemos hoy en día en la actualidad herramientas para que el desarrollo urbano sea cada vez más sostenible, y no que simplemente quede en la idea de que todos tenemos que aportar al medio ambiente, etcétera, sino que realmente tenemos las herramientas para lograrlo. Así que sin más preámbulos, arrancamos con la presentación. Bueno, como ingeniero civil,
siento una gran responsabilidad en todas las acciones profesionales que tengo en el día a día, sobre todo por cuidar los recursos naturales y el medio ambiente. Esto es una forma de pensar que por suerte fue inculcada por todos los docentes de la universidad y que todos los ingenieros, en realidad todos los profesionales que influimos en la ecología, en menor o mayor medida, deberíamos tenerlo en cuenta y ver la forma en que podemos contribuir al medio ambiente y a hacer una sociedad más sostenible en el tiempo. Como un poco ya nombró Facu, para que algo sea sostenible tenemos que tener el punto de vista social, en el caso de los edificios, brindar viviendas a las personas, tiene que tener el punto de vista económico, ya que si es muy caro se deja de construir, se deja de tener incentivos, y que estas dos es lo que hoy en día más se construye, teniendo en cuenta estos dos pilares, pero lo importante sería poder aportar este tercer pilar, que es el ecológico, que es el que tiene que ver con el cuidar los recursos naturales, no solo hoy en día, sino también para las próximas generaciones. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer que las construcciones, los edificios, sean más sustentables? Y para responder de esto, tenemos que ver desde la base, desde la idea que nosotros que tenemos para proyectar el edificio, luego en la construcción y también en el uso de las construcciones que ejecutamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, primero, dónde va a ser emplazado el edificio, las orientaciones para que aprovechen el sol, los vientos, los recursos naturales. En el caso de, si estamos hablando de zonas urbanas, no vamos a estar afectando directamente los recursos naturales, pero sí, si estamos hablando de zonas suburbanas o rurales, tenemos que tenerlos muy en cuenta, cuidarlos, tratar de afectarlos lo menor posible. Tenemos que ver qué redes y servicios tenemos para aprovecharlos al máximo posible y ser eficientes, y los medios de transporte. Esto es algo también muy importante, que donde nosotros vamos a emplazar el edificio tenga los medios de transporte para llegar y sobre todo fomentar los transportes ecológicos, como bicicletas o autos eléctricos. Nombro algo curioso respecto a la movilidad, que tiene que ver con que mucha gente piensa que si un edificio está emplazado en una zona suburbana, entre medio de árboles y bosques, ese edificio es más sustentable y más ecológico. Y en realidad no lo es. Hoy en día se trata de construir los edificios en zonas densamente pobladas, en zonas urbanas, porque en estos lugares tenemos todas las redes de transporte y de servicios, y la gente puede llegar a ese lugar y obtener los servicios de una forma eficiente. En cambio, si nosotros nos alejamos y llevamos a una zona urbana, vamos a estar gastando energía para llevar los servicios hasta el lugar y la gente. Bueno, por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta la eficiencia. La eficiencia no solo tiene que ver con, una vez ejecutado el edificio, que aproveche de la mejor manera tanto la energía eléctrica como el agua, sino con el proyecto y la construcción, por ejemplo. Que no se derrochen energía durante la construcción, y ya mismo desde los bosquejos que estamos haciendo del edificio, utilizar, por ejemplo, materiales reciclables o que tengan una durabilidad, que puedan ser devueltos a la naturaleza una vez que se termina la vida útil del edificio, etc. Bueno, esto también que nombraba tiene que ver con la ecología. Por ejemplo, interesantes ladrillos hechos con un gran porcentaje de materiales reciclados, maderas, que no son maderas vegetales, sino son maderas plásticas, hechas 100% de material reciclado. También en cuanto a la ecología tenemos que tener en cuenta las técnicas constructivas que vamos a utilizar. Nosotros acá tenemos una cultura de la construcción tradicional, que tendrá sus ventajas y sus desventajas.
pero por ejemplo son técnicas que generan durante la construcción mucho polvo, que contaminan el aire donde se realiza la obra y los alrededores, en contraposición de técnicas de construcción secas, donde no se generan este tipo de polvos, que son contaminantes para el ambiente. Y mismo también en las construcciones, hoy estamos muy acostumbrados a tener un volquete en la puerta y tirar todos los residuos que se generan ahí, y estaría bueno poder empezar a hacer una separación de los que se pueden reciclar y los que no. Y esto también tiene que ver con, una vez que está finalizado el edificio, fomentar que genere pocos residuos y también esos residuos separarlos. Y por último, lo que tiene que ver con el confort de los usuarios del edificio, que tiene que ver con la temperatura, con el aire, con la buena iluminación. Todo esto contribuye a la salud y el bienestar de la gente que va a estar. ¿Cómo podemos hoy en día empezar a hacer nuestros edificios un poco más sustentables? Por suerte, hay infinidad de técnicas y tecnologías para sustentabilidad, pero lo que yo acá puse un par que me parecen piolas, que me parecen que están hoy en día en el mercado, que uno puede acceder a ellas, y que sin generar grandes costos en la construcción, o que si bien tienen grandes costos iniciales, tienen un gran recupero. En primer lugar, vemos la arquitectura bioclimática, que tiene que ver un poco con lo que vimos anteriormente, aprovechar el sol del norte para calentar, aprovechar los vientos dominantes para refrigerar, y otros tipos de técnicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar el edificio. Otro punto muy importante son las aislaciones, por ejemplo, de las envolventes, de las aberturas, utilizar vidrios con doble vidriado hermético que permiten conservar la energía de los interiores de los locales. ¿Por qué es tan importante la aislación en los edificios sustentables? Porque la climatización de los locales es uno de los mayores consumos de energía que tienen los edificios. Es decir, la calefacción y la refrigeración se van a llevar gran parte de la energía que se gasta en el edificio. Si nosotros tenemos una envolvente bien aislada, lo que vamos a hacer es poder disminuir la disipación de calor que va a tener el edificio, y también, por ejemplo, si también tenemos aplicada la arquitectura bioclimática, vamos a poder conservar mejor el calor del sol que va a estar aclimatando nuestro edificio. Después tenemos el uso de energías solares, que por suerte son tecnologías que están muy maduras y se consiguen muy fácilmente en el mercado. Tienen la desventaja de tener un costo muy alto inicialmente, pero a través de la factura de luz y de gas, en el caso de colectores para el agua caliente, se logran amortiguar a lo largo del tiempo. Estos sistemas de energía solar ya son más convenientes utilizarlos en viviendas de pocas plantas y no tanto en edificios, ya que los edificios verticales tenemos poca superficie horizontal en el techo donde captar la energía solar, y muchas veces no alcanza para alimentar con energía eléctrica o agua caliente al edificio. Pero no por eso hay que dejarlo de tener en cuenta, sobre todo si estamos hablando en zonas rurales donde los servicios están alejados, quizás no conviene invertir en este tipo de energías y tecnologías para alimentar los servicios a nuestra edificación. Después tenemos las terrazas verdes, que tienen algunas ventajas. Por ejemplo, no solo contribuyen con el cambio de dióxido de carbono del aire con el oxígeno, aumentando la pureza del aire en el edificio y en los alrededores, sino también, por ejemplo, tienen que ver con una cuestión técnica. Brindan de una gran aislación en la cubierta que contribuye a las aislaciones del edificio, ya que
las superficies horizontales son las que tienden a elevarse más en temperatura, ya que están más cerca de la incidencia del sol. Después también podemos verlo como una inversión. Hoy en día están muy de moda los edificios con amenities, con Zoom, con gimnasio, con pileta. ¿Por qué no puede ser un amenity una terraza verde donde alguien pueda salir a esparcir, a tener un rato de esparcimiento en la terraza, estar al sol? Hoy en día, si en las plantas bajas tenemos cocheras o si tenemos la suerte de tener un área común, es un área con cemento. Y si queremos algo de verde, tenemos que salir del edificio y llegar a una plaza. Así que podría empezar a verse las terrazas verdes como una opción para aumentar la rentabilidad del edificio. Materiales ecológicos, cada vez hay más, ya sea para la construcción, como vimos, de ladrillos renovables, o también maderas, de plástico, y otros tipos de materiales que cada vez tienen un porcentaje mayor de reutilización de materiales reutilizados. Recolección de agua de lluvia, también se está empezando a utilizar mucho. Podemos recoger el agua de lluvia y utilizarla para algunos usos, como por ejemplo el riego. Tiene la ventaja además que disminuyen el pico de caudal de las redes pluviales. Así que también de parte del Estado está bueno fomentar este tipo de técnicas para aliviar un poco las instalaciones municipales. Y después, eficiencia energética, acá engloba un poco utilizar energías LED, artefactos eléctricos clase A+, automatización de diversos tipos para que se apaguen las luces cuando no se están usando, que se cierren las camillas cuando no se están usando, y etc. Todas estas son cosas que tenemos a disposición, que no son realmente, no requieren una gran inversión inicial, o si la requieren tenemos un reembolso posterior, y que está bueno que la tengamos en cuenta para la proyección de nuestros edificios. Si nosotros aplicamos estas técnicas y tecnologías a nuestro edificio, podemos solicitar a empresas internacionales un certificado de sostenibilidad. ¿Sí? Esto es como un aval de cara a los inversionistas, a la gente que va a estar en nuestro edificio, de que todas las técnicas, desde el diseño pasando por la construcción hasta el uso posterior, fueron tenidos en cuenta. Estos certificados aumentan la rentabilidad de las construcciones, porque hay gente que, teniendo el poder adquisitivo, prefiere invertir en estos tipos de edificios porque, primero, por un lado, tienen un menor impacto ambiental, que es un poco de lo que se trata la sostenibilidad, y por otro lado tienen un mayor confort y salud del usuario. Ya vimos, tiene mejor iluminación, mejor aire y otros beneficios para el bienestar. Vamos a ver un ejemplo de un edificio sustentable que tiene un certificado LEED Platinum, que es, si no me equivoco, el más alto en Argentina y en Latinoamérica, que queda sobre la 9 de Julio, Capital Federal, cerca de Constitución. Es un edificio que muchos de nosotros hemos pasado por la puerta y lo hemos visto como un edificio más, ya que tiene un curtain wall como el resto de los edificios de oficina, pero, como ya dije, tiene una gran sustentabilidad. Les cuento un poquito por qué. En primer lugar, tiene muy en cuenta el tema de la movilidad. Tiene grandes accesos vehiculares, como la 9 de Julio, autopista, tiene acceso de subte, trenes, colectivos, que te dejan en la puerta del edificio, y además cuenta con estacionamiento tanto para automóvil, tiene recarga de automóviles eléctricos, por más que hoy en día no hay automóviles eléctricos, ya cuenta pensando a futuro, y tiene estacionamientos para bicicleta, para fomentar el uso de las bicicletas. La envolvente, como ya nombré, tiene un curtain wall, un
muro de vidrio que cuenta en todo su envolvente con un doble vidrio hermético, aumentando las aislaciones del edificio. Cuenta con paneles solares para la producción de energía eléctrica, tiene terrazas verdes con vegetación autóctona que prácticamente no necesitan de ser regadas, cuentan con recolección de lluvia y la utilización de aguas grises, que combinadas reducen la demanda de agua potable en un 50%. Cuenta con un sistema de aire acondicionado BRB con Heat Recovery, que es un sistema que optimiza la distribución y la producción de refrigerante y calefacción en los ambientes. Y después, bueno, iluminación LED, automatización y otras tecnologías que ayudan a que todo funcione eficientemente. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar del agua, del recurso hídrico y su relación con el desarrollo urbano. Yo acá puse algunos números para que tomemos conciencia de que si bien el agua es un recurso renovable, igualmente tenemos que tener mucho cuidado y de aprovecharlo al máximo lo más posible. 0,5% del agua del planeta es potable y accesible para los seres, para la población. Es decir, el planeta es la superficie del planeta es un 70% agua, pero la gran mayoría es agua salada y el agua dulce, la mayor parte está congelada o contenida por debajo de la superficie sin ser fácilmente obtenible por el ser humano. Después, 20% del agua que captamos de los medios naturales es destinada al uso urbano, es decir, va a parar a los edificios, ¿no? Es un porcentaje muy alto. Acá puse 150 litros por día. Esto varía ampliamente dependiendo de las zonas, de la temperatura, pero como valor, 150 litros se consumen de agua potable por persona por día. No muchos de nosotros somos conscientes de la cantidad de agua que utilizamos. 150 litros es mucha agua por día. La empresa AISA, que brinda de agua potable y saneamiento a Capital Federal y 26 partidos de alrededor, produce más de 5 millones de metros cúbicos por día de agua potable que toma en el Río de la Plata, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, bueno, yo me incluyo porque vivo en el conurbano, de estar al lado del Río de la Plata que nos brinda esta cantidad de agua que puede ser tomada para ser potabilizada, cosa que no sucede en todos los centros urbanos de nuestro país. Entonces, con más razón, es necesario ser conscientes del consumo de agua. Este valor, $5, también es un estimativo según la Organización Mundial de la Salud, que por cada dólar que uno invierte en agua potable y saneamiento, tiene un beneficio en salud de $5 o más, dependiendo también de la zona donde estemos hablando. Es decir, que el agua potable y el saneamiento está íntimamente relacionada con la salud de la población. Y por eso es que el Estado debe invertir en agua y saneamiento para todo el territorio argentino y mundial para reducir la salud y aumentar el bienestar de la población. Y por último, tenemos que el 30% de la población mundial aún no tiene acceso al agua, a un agua con tratamiento ni desagües. Los objetivos mundiales, globales, incentivan a tratar de entre todos reducir este porcentaje a lo más cercano a cero posible y que todos tengan acceso al agua con tratamiento, agua potabilizada y desagües. Bueno, acá tenemos un poco cómo eran el acceso al agua y los desagües en la Edad Media, a través de letrinas y pozos. Como podemos observar, esto
generaba percances cuando los centros urbanos empezaban a ser cada vez más densos, ya que las letrinas contaminaban las aguas subsuperficiales que luego la gente tomaba y se infectaba y se producían enfermedades. Por lo tanto, la sociedad fue evolucionando hasta obtener algo así como lo que tenemos acá, que es toda la red de captación, potabilización y tratamiento para el retorno posterior a los recursos naturales. Nosotros cuando abrimos el agua de la canilla de nuestro baño, no somos conscientes de toda esta red que hay detrás para lograr el tratamiento de la potabilización y luego el tratamiento de vuelta a los recursos naturales. Y acá ya nos estamos metiendo un poco más en las instalaciones sanitarias domésticas. Este tipo de instalación sanitaria existe en nuestro país por lo menos hace 100 años y más o menos no tuvo muchas modificaciones. Consta de tomar del agua, la red de agua potable de la línea municipal, entrar en la instalación de agua fría, agua caliente, que lleva el agua potable hasta los artefactos sanitarios, a todos los artefactos sanitarios del domicilio. Estos artefactos sanitarios descargan el agua utilizada en los desagües primarios y secundarios, que luego los llevan a la red cloacal municipal. Por otro lado, vemos como el agua de lluvia es directamente depositada en la red pluvial. Cuando nos ponemos a analizar qué se está haciendo en esos artefactos sanitarios con el agua potable, vemos que un 40% es utilizada para la higiene personal, es decir, para el lavado de manos, las duchas, etc. Y, por ejemplo, otros grandes valores podemos ver la descarga de inodoro, es un 20%. Y ahí alguien en algún momento dijo, che, tenemos un 20% del agua potable que la estamos utilizando para que arrastre la materia fecal que dejamos en el inodoro. ¿Por qué usamos agua potable para hacer eso? ¿Por qué, esto ya es algo un poco más actual, pero ¿por qué los porteros derrochan agua en la vereda potable? ¿No puede ser otro tipo de agua? Y sí, puede ser otro tipo de agua. Ahora lo vamos a ver. Bueno, y de acá de vuelta vemos cómo podemos aplicar hoy en día la sustentabilidad, pero esta vez al consumo de agua. Hay varias técnicas y tecnologías que podemos aplicar. En primer lugar, acá yo puse el consumo responsable, ¿no? Porque más allá de las tecnologías y técnicas que podamos aplicar, tenemos que tener conciencia de que el agua hay que cuidarla, ¿sí? Por más tecnología que tengamos, si no la cuidamos, estamos al horno. Después tenemos grifo con aireador, es decir, que sin disminuir el volumen, el caudal de agua, si bien sí se reduce un 50% el caudal de agua, al agregarle aire no sentimos esa falta de esa disminución en el caudal y la podemos utilizar para bañarnos de igual manera, para lavarnos las manos de igual manera, reduciendo el consumo de agua. Después tenemos, esto por suerte ya se está utilizando mucho, está en la mayoría de los inodoros nuevos, que son las mochilas con doble descarga, es decir, cuando hacemos deyecciones, tiramos la mochila completa y cuando no, podemos tirar la mitad de la mochila o menos. Después, esto la verdad que es algo que no se utiliza en ninguna construcción, que es la aislación de las cañerías de agua caliente. Esto tiene dos ventajas. Por un lado, ahorrar un poco de energía en el termotanque, ya que va a haber menos pérdidas, pero por otro lado también disminuimos las pérdidas de agua potable. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces vamos a bañarnos, abrimos la canilla y esperamos un minuto hasta que salga agua caliente? Bueno, todos esos litros de agua es agua que se está desperdiciando porque la aislación, porque las cañerías de agua caliente no están aisladas y tarda en llegar el agua caliente hasta su uso. Y por último tenemos la recolección de aguas de lluvia y la reutilización de aguas grises, que son aguas que si bien no son potables para el consumo humano, sí son aguas que pueden ser utilizadas para una variedad
de aplicaciones que no requieren de agua potable, como hemos visto anteriormente. La diferencia principal entre la recolección de agua de lluvia y la reutilización de aguas grises es que para la recolección de agua de lluvia necesitamos grandes depósitos, ya que la lluvia cae mucho caudal por tiempos esporádicos. En cambio, las aguas grises generadas dentro de los domicilios se generan a un valor bajo pero constante, siendo esa la principal diferencia. Bueno, acá vamos a definir qué son las aguas grises. Las aguas grises son efluentes producidos en los edificios, generalmente provienen de duchas, lavatorios, piletas y bidets, que provienen de la higiene humana y el lavado doméstico. Tienen la característica de tener baja concentración de sólidos suspendidos, jabones, grasas, aceites, y no poseen materia orgánica en descomposición. ¿Sí? La ventaja de estas aguas grises es que a través de un sistema simplificado y de bajo costo, dentro del domicilio podemos tener agua con la calidad suficiente para ser utilizada en aplicaciones que no requieren de agua potable. Estas aplicaciones, como ya nombramos, es la recarga de inodoros, riego, lavado de veredas. Podemos, dependiendo de la calidad del tratamiento de las aguas grises, podemos, no sé, alimentar lavarropas, lavavajillas, todos siempre teniendo en cuenta que esta agua no tenga contacto con las personas. No porque esta agua nos vaya a carcomer la piel, pero si entra en contacto con las personas, hay más posibilidad de que la persona se lleve el agua a la cara y producir una ingesta involuntaria. Igualmente, estas aguas tienen la característica de poseer bajos peligro para el ser humano, pero así todo, para disminuir aún más los peligros, se recomiendan utilizar en aplicaciones que estén en contacto con los seres vivos. Entonces, aplicando este concepto de reutilización de aguas grises, vamos a modificar nuestro esquema de instalación sanitaria, ¿no? Arrancamos de igual manera, a partir de la red de agua potable de la línea municipal, tomamos esa agua, la llevamos hacia la instalación de agua fría y agua caliente, y luego a los artefactos sanitarios. Pero esta vez no lo vamos a llevar a todos los artefactos sanitarios, sino a aquellos donde requerimos de agua potable. Por ejemplo, el grifo de la cocina, la ducha, el lavatorio y demás. Acá tenemos dos opciones, que las aguas, los efluentes de estos artefactos tengan materia orgánica, como son los efluentes de la cocina, producidos por el lavado de alimentos, o que tengan una gran concentración de sólidos suspendidos, como por ejemplo las aguas que salen del lavarropas, que están realmente una concentración mayores que a la que salen de las duchas. Entonces estas aguas las vamos a llevar directamente hacia el desagüe primario y secundario y que luego vaya a la red cloacal. Con el resto de los desagües lo vamos a llevar por una red separada de los desagües primarios y secundarios, que vamos a denominar desagüe de aguas grises. ¿Sí? La vamos a trasladar hasta una planta de tratamiento ubicada en las zonas inferiores de nuestro edificio, esto es por gravedad, y ahí vamos a hacer un tratamiento en el cual obtenemos agua de calidad no potable y por medio de bombeo le impulsamos a un tanque de reserva en la parte superior del edificio o por presurización para que llegue a el resto de los artefactos sanitarios que no nombramos anteriormente. Por ejemplo, inodoros, canillas para riego, la canilla que está en la vereda, etc. Y ahora sí, los efluentes de todos estos artefactos que nombramos últimamente sí van a ir a parar a los desagües primarios y secundarios y luego a la red cloacal. También observamos, a diferencia del esquema anterior, que las aguas de lluvia no solo podrían ir directamente a la red pluvial, sino que podríamos incorporar parte de esa agua de lluvia a la red de aguas grises. No podemos incorporar toda el agua porque estaríamos incrementando en gran medida
el volumen del tratamiento de aguas grises, y no es la idea, pero sí lo planteo para que se vea que las aguas de lluvia también pueden ser utilizadas para estos artefactos sanitarios que no requieren de agua potable. De vuelta vamos a analizar el consumo de agua potable, pero esta vez teniendo en cuenta la reutilización de aguas grises. Y vemos cómo la descarga de inodoros, el lavado doméstico y el riego representan un 40% de los consumos de agua, es decir, que la necesidad de agua potable va a ser el 60% del consumo total. De este 60% de agua potable, un 40% se lo lleva el lavado de la higiene personal. Entonces, si captamos la... Bueno, esto acá quedó mal, pero creo que se va a entender igual. Si captamos este 40% y lo reutilizamos a través del tratamiento para alimentar el 40% que no requiere de aguas grises, tenemos un ciclo cerrado, como veíamos en el esquema anterior, pero ahora con reutilización de aguas grises, y reducimos un 40% el consumo de agua potable de la instalación. Bueno, ¿por qué es una alternativa ecológica para aplicar a las instalaciones sanitarias? Por un lado, reducimos el impacto que estamos teniendo sobre los recursos hídricos. Es decir, un edificio de estas características va a estar tomando, por ejemplo, un 40% menos de agua de los recursos. Esto permite que los objetivos globales, como habíamos anteriormente, de reducir ese 30% de población que no tiene acceso al agua, se tornan más accesibles, es decir, más fáciles de, si bien no son fáciles de lograr, nos permiten estar más cerca. Después, por otro lado, yo puse acá como equidad hídrica. ¿A qué me refiero con esto? Como nombraba en algún momento, nosotros acá tenemos la ventaja de que tenemos el Río de la Plata con un gran caudal, pero los recursos hídricos no están distribuidos equitativamente a lo largo de todo el territorio nacional. Por ejemplo, vamos a un ejemplo cercano, en La Pampa. En el oeste de La Pampa hay una gran sequía, con falta de recursos hídricos. Entonces, estas tecnologías, esta técnica en particular, nos permite avanzar con el desarrollo humano sin en detrimento del recurso hídrico. Y después tenemos el tema de la rentabilidad pública, por un lado. ¿Por qué? Porque los costos de infraestructura son muy altos para el Estado, ¿no? Si bien el Estado invierte gran cantidad por el tema, en primer lugar, para llevar agua potable y desagües a toda la población, pero por otro lado por una cuestión de salud. Y si nosotros estamos produciendo edificios que consumen un 40% menos de agua, estamos produciendo que las plantas de potabilización requieran producir menos agua por el crecimiento urbano. Va a necesitar producir menos agua a igual crecimiento. Y por otro lado, las redes de agua potable están ejecutadas pensando en una dotación que va a ser un 40% menor a la que finalmente se necesita. Entonces estas redes van a perdurar a lo largo del tiempo, van a ser aptas durante mayor cantidad de tiempo. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, al Estado le convendría poder incentivar este tipo de técnicas y tecnologías para reducir los costos en la infraestructura sanitaria. Por otro lado, vemos la rentabilidad privada por la obtención de las etiquetas de sostenibilidad que nombraba anteriormente. Es decir, nos permiten estar un poco más cerca de producir edificios sustentables, y esto a la gente, y con el correr de los años se va a acentuar, va a preferir estos edificios por los edificios comunes que no tienen en cuenta la ecología. Por otro lado, hoy en día no sucede, pero seguramente en los años que vengan van a suceder excepciones municipales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el año 2013
hubo una ley en la cual en Capital Federal se incentivaba a la ejecución de terrazas verdes. ¿Cuál era la ventaja que tenían municipal? Una reducción de un 20% en el ABL o reducción en los impuestos de construcción. Es decir, esos son los tipos de excepciones municipales que se podrían barajar si en algún momento se empiezan a aplicar normativas en el territorio argentino. Bueno, acá puse un esquema un poco básico de un baño no muy lindo, pero que se entiende, donde vemos los desagües secundarios en color marrón y el desagüe primario en color bermellón. ¿Sí? Todas las aguas que nos vemos anteriormente de la higiene humana van a la pileta de patio y de la pileta de patio a través de un sifón terminan en la red primaria. Nosotros ejecutamos una red separativa de la pileta de patio, captamos directamente estas aguas grises y las llevamos por un desagüe adicional hasta la parte inferior donde se va a realizar el tratamiento. Es decir, la instalación sanitaria es prácticamente la misma, lo único que estamos haciendo es llevar estas aguas por una canalización diferente a la primaria. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos un poco los costos adicionales que vamos a tener por ejecutar este tipo de instalación, vemos, viniendo con lo que venía hablando anteriormente, las bajadas de aguas grises van a ser un costo adicional, ya que antes bajaban por los desagües primarios. Después tenemos, cuando llegan a la zona inferior del edificio, el sistema de tratamiento. El costo del sistema de tratamiento va a depender de la complejidad del tratamiento en sí. La complejidad va a depender de la calidad del efluente que reciba y la calidad del agua que va a producir. También hay tratamientos que son compactos, que son más caros, como vamos a ver a continuación, que requieren menos superficie, aunque sean más costosos, o hay otros tratamientos que requieren una mayor superficie. La sala requiere una superficie mayor, ya que, por ejemplo, para la decantación de los sólidos en suspensión, se requieren tanques donde el agua circule a una menor velocidad, permitiendo que se produzca la deposición de las partículas en el fondo. De igual manera, estos sistemas de tratamiento no superan los 5 metros cuadrados, es decir, hoy en día en los edificios en Capital Federal, según la demanda energética, el sur nos obliga a ejecutar cámaras transformadoras. Cámaras transformadoras que no tienen menos de 8 metros cuadrados, 9 metros cuadrados. Entonces, una sala de tratamiento de aguas grises, teniendo en cuenta los beneficios que trae aparejado, me parece a mí que es relativamente baja. Después tenemos que ejecutar una instalación de agua no potable, es decir, el agua que va a llegar hasta, por ejemplo, las mochilas de los inodoros. Esta instalación sería totalmente nueva, no estaría en los esquemas anteriores, pero así todo no representa la envergadura que tiene la instalación de agua fría y agua caliente que se ejecutan hoy en día, ya que no llegan a todos los artefactos, sino solo a aquellas bocas donde se utilizan agua no potable. Después vamos a requerir un equipo de bombeo adicional, ya que vamos a tener el agua tratada en la zona inferior y tenemos que elevarla a por ejemplo, a un tanque de reserva. Y en cuanto a los tanques, si bien está aclarado acá que vamos a necesitar tanques de aguas grises, en realidad es más como una redistribución de los tanques, ya que si originalmente teníamos un tanque de 1000 litros para toda el agua que se va a consumir en el edificio, ahora vamos a tener un tanque de 600 litros para agua potable y un tanque de 400 con aguas grises tratadas. Es decir, en total tenemos el mismo volumen de agua. Lo único que hicimos es una distribución diferente de los tanques. Si tenemos en cuenta estos costos adicionales, haciendo un análisis, vemos que incrementa el costo de las instalaciones sanitarias en un 25%. Y si tenemos en cuenta que las instalaciones sanitarias representan aproximadamente el 8% de
los costos de una obra tradicional de vivienda en vertical, nos da que el sistema de reutilización de aguas grises representa un aumento del 2% en el costo total de la obra. En mi opinión personal, un 2% en el costo total de la obra es realmente bajo comparado con los beneficios y una reducción del 40% del agua potable. Entrando un poco en lo que es el sistema de tratamiento, son un conjunto de sistemas físicos, físico-químicos o biológicos que responden un poco a la necesidad de tratamiento. Es decir, tenemos sistemas más sencillos en los cuales un filtrado grueso para pelos y elementos sólidos grandes, con una decantación ya es suficiente, o se le puede agregar un filtrado por arena, o si los requerimientos que tenemos para el agua que va a salir de este tratamiento son mayores, ya podemos ir a, por ejemplo, utilizar aireadores para producir oxidación biológica de restos de materia orgánica que pueda llegar a contener el agua. Esto va a depender, como ya dije, de las necesidades de tratamiento, que va a influir también en los costos. Acá vamos a ver un ejemplo de una planta compacta que vende una empresa en España, Europa, ya que en Europa ya se utiliza comúnmente la reutilización de aguas grises. Ahora vamos a ver en la parte de reglamentaciones. Y bueno, esta empresa tiene plantas compactas, como podemos ver en la imagen, tiene 1,80 m de alto por 1,60 m de diámetro, es decir, un tanque grande pero no enorme. El tratamiento es un desbaste para la retención física de sólidos, después una aireación para la oxidación biológica de la materia orgánica, luego una filtración, que lo que hace es pasar agua por medio de presión a través de una membrana, que lo que hace es dejar todos los sólidos de un lado de la membrana y el agua pura del otro lado. Y luego en la parte donde se almacena se realiza también una pequeña cloración y esa agua ya está lista para ser bombeada, como se ve en la parte inferior derecha, las cañerías que salen del tanque y las bombas que la impulsan a la zona superior del edificio. Una cosita más de este tanque así como lo ven, permite tratar las aguas de hasta 25 personas. Es decir, tenemos un edificio en el cual viven 25 personas, con este tanque tenemos las necesidades cubiertas para el tratamiento de aguas grises. Y acá ya entramos un poco en lo que es la normativa y las reglamentaciones, ¿no? Cuando miramos en la normativa nacional, nos guiamos por los códigos de edificación y los reglamentos técnicos. En particular, el Código de Edificación de Buenos Aires, el nuevo Código de Edificación, propone la reutilización de aguas de lluvia para riego y lavado de veredas y el agua de piscinas para riego y descarga de inodoros. Es decir, ya nos está medio como tirando la pelota, si bien no habla específicamente de aguas grises, está tratando de marcar como el camino de la reutilización de este tipo de aguas. Lamentablemente, los reglamentos técnicos no contemplan este tipo de proyección de redes de aguas grises, es decir, se queda todavía en esa red básica que tenemos desde hace 100 años, y por eso es necesario generar un proyecto de ley y una reglamentación que nos habilite. En el caso, como vimos, de Altman EcoOffice, en una entrevista que tuvieron con el arquitecto que diseñó el edificio, que lo construyó, cuando fueron con los planos que tenían con redes de aguas grises a la municipalidad le dijo, no, mirá, no te podemos aprobar estos planos, no cumplen con la normativa. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y hicieron un plano con desagües normales y comunes para que sean aprobados y de esa manera les aprobaron los planos de la obra. Es decir, es un edificio con una alta tecnología, con una alta eficiencia, y el Estado no reconoce, no le permite
no le reconoce este tipo de tratamiento que tiene. Ya cuando nos vamos a una mirada internacional, vemos que, como dije anteriormente, en Europa ya se utiliza en la mayor parte de los países. En particular, España tiene una reglamentación desde el año 2007 que establece el régimen jurídico para la reutilización de las aguas depuradas, y ya acercándonos un poco a nuestro país vecino Chile, tiene una reglamentación del año 2018 donde regula la recolección, la reutilización y disposición de aguas grises. Así que yo creo que deberíamos como sociedad también en subirnos a este barco de utilización de aguas grises, ¿no? Y tratar de generar nuestra propia reglamentación. ¿Y qué es lo que debería tener esta reglamentación? ¿Qué es lo que indican las reglamentaciones internacionales? Bueno, en primer lugar, definiciones, componentes, hace como un primer pantallazo para que entremos en tema. Después nos indican dónde se pueden utilizar las aguas grises y dónde no, y cuáles son los usos en los cuales necesitamos presentar una revisión. Básicamente es como lo que ya nombré, ¿no? En los lugares donde están en contacto con las personas y hay posibilidad de ingesta, está prohibido, y el resto, sí. Después, los requisitos del sistema, la calidad del efluente y las exigencias del control. Es decir, dependiendo de dónde lo vamos a utilizar y dependiendo de cómo venga la calidad de esos efluentes, es el tratamiento que va a tener y las exigencias. Sí, deben cumplir siempre con unas exigencias básicas para la salud humana. Después nos indican cómo es el diseño y la ejecución del mantenimiento del sistema, es decir, son sistemas nuevos que tenemos que aprender a proyectarlos, a ejecutarlos y a mantenerlos a lo largo de la vida útil del edificio. Después, protecciones y señaléticas necesarias para advertencia de su condición. En cada boca, en cada canilla donde vaya a salir agua gris, tiene que estar perfectamente señalado su condición para que no haya riesgo para la salud humana. Después establecen también obligatoriedad en algunos edificios, depende del destino o también depende de la superficie de envergadura del edificio, directamente los obligan a utilizar este sistema de recolección de aguas grises para disminuir el consumo de agua que tienen y disminuir el consumo de la red. Y después también hablan de redes privadas y redes públicas, es decir, no solo se limitan a regular las redes que vamos a tener dentro de nuestro edificio, sino también establecen redes públicas, es decir, nosotros podríamos aportar con aguas grises a la red pública y el municipio utilizar esta agua gris para, por ejemplo, regar plazas o parques, y utilizarlo en fuentes y otros usos de agua no potable. Y para finalizar, yo pongo acá imagen haciendo hincapié en que para poder utilizar estas tecnologías que tienen, las técnicas que tienen un gran beneficio para la sociedad y para el medio ambiente, necesitamos de un proyecto de ley y una reglamentación que nos habilite a poder ejecutarlas, y también para que nos incentive, ¿no? Para que esto se lleve a cabo. Y bueno, un poco la conclusión de la charla es esa, es como todos podemos aportar, sobre todo desde nuestro rol profesional, al medio ambiente. Y nada, hay muchas técnicas que podemos utilizar, muchas tecnologías nuevas, y hay que estar al corriente para poder aplicarlas. Así que les agradezco mucho a todos ustedes por estar acá, por escucharme este rato. Les agradezco a la 19 de agosto por brindarme el espacio. Les agradezco también a todos los docentes que tuve a lo largo de la carrera, donde siempre nos inculcaron que la profesión no solo es el resultado, sino es aportar algo a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de hacer en esta charla. Así que, bueno. Eh, Hola Lucho, bueno, muchas gracias por la charla, la verdad muy interesante.
creo que para los que no somos del palo, nos llevamos algo muy valioso. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es habilitar preguntas. Les voy a pedir que por el chat escriban, así les habilito el micrófono y pueden hacerle una consulta al ingeniero por si tienen alguna duda sobre la presentación o alguna observación que quieran hacer. ¿Sí? Así que bueno, les pido que por el chat avisen quién quiera hacer alguna consulta y les habilito el micrófono. Vamos un ratito Si alguno para quiere, esto. si alguno tiene vergüenza y solo quiere escribir, también Sí, y podemos replicar la pregunta así el ingeniero la responde. Acá Román quiere preguntar. Ahí te habilité el micrófono, Román. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí. perfecto. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Quería hacerte una consulta porque hace unos años, allá por el 2010, cuando empezó la construcción del Banco Ciudad, habían llegado desde el estudio Foster justamente la posibilidad de hacer aguas grises, que fue lo que se hizo, y a través de la municipalidad estuvo muy problemática la situación reglamentaria, así, a través de leyes. Entonces, te quería preguntar si sabías de algo al respecto, así como lo planteas como un proyecto de ley o alguna modificación o algún artículo que avale dentro del código de edificación. No, la realidad es que no. Que la verdad es que estamos medio en cero. Quiero decir, no soy la primera persona que habla de aguas grises en Argentina, pero, pero entre todos deberíamos empezar a impulsar y generar un proyecto de ley para que justamente que no sea una traba realizar este tipo de instalaciones, sino que se fomente justamente ejecutarlas. Muchas gracias, Lucho. De nada. Buenas tardes. Gracias por lo que brindaste. Bueno, gracias Román por animarte a consultar también. Ahí Silvina. Ahí tenés habilitado el micrófono, Silvina, ya. Ahí está, listo. Buenísimo, me encantó, siempre me interesó muchísimo, yo soy arquitecta, estudiante de ingeniería, pero soy arquitecta. Siempre me interesó muchísimo justamente todo lo que es sustentable para, no por la sustentabilidad de lo que construyamos y por el bien de nuestro planeta. Me parece muy bueno. Yo lo que quería decir es que no solamente hacer una ley que permita poder hacer construcciones con aguas grises, sino que yo creo que por el contrario debería como hasta fomentarse, ¿no? Y así como comentaste en una parte de decir, bueno, quien use lo de las aguas grises tiene que tener un beneficio, porque realmente no es tan complicado, o sea, no es tan complicado de entender. Si vos me decís que el tratamiento de líquidos cloacales, sí, bueno, está bien, te lo entiendo, pero como que aguas grises, como para, como decías, para riego, para limpieza de paliers, o no sé, de limpieza en general, o de los inodoros, realmente se reduciría y favorecería muchísimo a todo lo que es ecología no sé, del planeta. Hay que empezar por algún lado. Así que bueno, espero realmente que se pueda lograr inclusive un beneficio para quienes lo utilicen, así como la energía solar y como todo lo que sea sustentable, no, o sea, sustentable desde el punto de vista ecológico, ¿no? Nada, eso, me encantó, muy buena la presentación. Muchísimas gracias y sí, es la idea que, que cuando se aplique la reglamentación también haya beneficios municipales para incentivar justamente por, por los beneficios que también extrae no solo al medio ambiente, sino a las municipalidades y al gobierno.
Bueno, acá hay una pregunta sobre el mantenimiento y la frecuencia de falla. Mirá, el mantenimiento hay que hacerle un control cada cierto tiempo, sobre todo por la planta de tratamiento que funcione correctamente. La frecuencia de fallas es más o menos la misma que podemos tener en cualquier instalación sanitaria normal, siempre se puede tapar, pero es más probable que falle incluso la parte de cloacal, de desagües primarios, que la parte de aguas grises. Lo que produce la falla siempre son objetos extraños, es decir, pelos, objetos grandes que pueden producir errores en el tratamiento. Así que la idea siempre en la sustentabilidad es apuntar a bajo mantenimiento, ¿no? Eso es un poco el objetivo de los edificios sustentables. A ver, Miguel quiere decir algo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, nosotros, yo pertenezco a una firma que se llama Acuatécnica. Hacemos sistemas de depuración de aguas cloacales y de aguas grises. Ahí hablaban sobre el mantenimiento. Lo que les puedo decir es que hay elementos móviles, bombas, aireadores, en fin. Por lo tanto, va a requerir el mantenimiento de cualquier instalación donde haya este tipo de equipos, ¿verdad? Como decía Luciano recién, las bombas requieren un cierto mantenimiento para evitar que se atajen, los pelos es un problema y a veces se tiran cualquier otra cosa también, no solamente pelos, van sólidos de otra naturaleza. Y bueno, por ahí hay que poner alguna trampa para evitar ese tipo de sólido, porque si no las bombas, poca vida útil. No sé si es poca vida útil, pero hay que hacer el mantenimiento más seguido. Y bueno, no es que requiera una persona que esté permanentemente en la planta, pero sí que preste oídos a la planta a ver si está todo funcionando bien, si los motores, los ruidos de los motores, o los sonidos de los motores, mejor dicho, son los normales. En fin, en una instalación tiene que haber alguien que esté familiarizado con los movimientos, con el mantenimiento, digamos, para estar atento a esas cuestiones. Nada más, generalmente es todo automático porque las acciones son temporizadas, las bombas son manejadas con controles de nivel, así que en este tipo de plantas se forman sedimentos, entonces poca cantidad, pero se forma y por lo menos una vez por año hay que desagotar una parte de la planta desde el fondo donde están los sedimentos, justamente para limpiar los sedimentadores. Y bueno, nada más. Nada más, como decía Sí. Luciano, y lo dije hace un rato, son automáticos todos y no requiere mayor dedicación. Pero algo sí, nada más. Sí, y también algo que podríamos agregar es que todo el sistema de tratamiento de aguas grises son componentes habituales que podemos encontrar en instalaciones comunes, bombas, filtros de arena y demás. No necesitamos ninguna cosa extraña. También en cuanto a la cuestión de costos, son materiales que se pueden conseguir hoy en día fácilmente, no necesitamos importar absolutamente nada raro. Bueno, muchas gracias Miguel Ángel
por el aporte. En la medida que le pueda aportar cosas, encantado. Bueno, Soy no sé egresado si... de esa casa de estudio, así que es un placer tener gente más joven que también está en la misma. Bueno, encantado nosotros también de tenerte entonces. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, algún aporte, quiere decir algo, puede escribir o puede pedir la palabra. No sé, Lucho, ¿querés decir algo más? ¿Querés hacer un cierre? No, simplemente agradecer a todos por los saludos y las felicitaciones. Y nada, seguramente estén atentos a las charlas que vayan a surgir. Desde el 19 de agosto siempre se puede aprender algo. Y también estar atentos a las novedades en cuanto a la reutilización de aguas grises, que me parece que es el camino correcto a seguir. Bueno, muchas gracias, Lucho. Para los que no nos conocían, nosotros somos un grupo de profesionales graduados de la Tecnológica de la Regional Buenos Aires. Somos una agrupación compuesta por profesionales de distintas especialidades. Y bueno, estamos últimamente haciendo este tipo de charlas, cada uno sobre su profesión. Y bueno, los invitaremos nuevamente a alguna otra charla que haremos. Y siempre están abiertos a hacernos consultas, a pedirnos sobre si están interesados sobre algún tema. Siempre son bienvenidos. Y bueno, nosotros esto lo hacemos como un proyecto de un grupo de investigación que fuimos formando y creemos que eso es lo que nosotros podemos aportar como profesionales eh, a la sociedad más que nada, ¿no? Creo que esto que aporta hoy Lucho es algo que indefectiblemente de acá a unos años se va a ir dando. Y creo yo, dentro de unos años van a mirar para atrás y va a parecer increíble que no se tratasen las aguas grises eh, o cómo se derrochaba tanta agua. Eh, Así que creo que es algo para mirar hacia el futuro y creo que si no hacemos esto, también el planeta nos lo va a hacer saber, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención, por la participación, por seguir ahí un viernes a la tarde, que con lo que a todos nos cuesta cerrar la semana en estos momentos. Así que bueno, eh, muchas gracias, Lucho, la verdad muy interesante y bueno, los esperamos en una nueva charla, ¿sí? Un abrazo grande. Bueno, nos vemos. Luego, gracias.